Continuamos con el tutorial de Ciudad de Roma y Vaticano. Decíamos el segundo barrio dentro de la ciudad que íbamos a estar viendo va a ser el centro histórico de Roma. Dentro del centro histórico de Roma vamos a mencionar este primer monumento conocido como Altar de la Patria o Monumento a Víctor Manuel II. Recuerden que hacia mediados fines del siglo XIX Italia se conforma definitivamente como país independiente, se va a conformar como reino y el primer rey va a ser justamente Víctor Manuel II, que es considerado el padre de la patria. Bien, es un prócer histórico de Italia y es, digamos, respetado, un montón de calles, plazas, avenidas y monumentos. En este caso el principal se encuentra aquí en la ciudad de Roma, en donde también se encuentran los restos del soldado desconocido. Siempre en muchos países, inclusive acá en la Argentina, siempre hay restos de algún soldado de algún conflicto bélico representando justamente las guerras hacia la independencia o las guerras de liberación. Continuando en el centro histórico de Roma, encontramos la iglesia sede de la Orden de los Jesuitas en la ciudad de Roma, que es la iglesia de Il Gesù, que traducido vendría a ser los jesuitas o algo así en italiano, o el jesuita. Dentro, continuamos del centro histórico de Roma, encontramos uno de sus principales y más populares atractivos. Fíjense ahí la acumulación de turistas, que es la Fontana di Trevi. Acá tenemos otra imagen de la Fontana di Trevi, inclusive durante la noche, también muy concurrida. Plaza Navona o Piazza Navona, con la fuente que están viendo en primer plano, conocida como Fuente de los Cuatro Ríos. Ustedes en el grupo de Facebook podrán exponer cuál de los cuatro ríos son los que se encuentran representados en esta fuente de Plaza Navona. Uno de los edificios mejor conservados del periodo romano, del periodo del Imperio Romano, es el Panteón de Agripa o Panteón de Roma. Este panteón fue construido originalmente como un templo a dioses romanos, luego fue transformado con la cristianización del Imperio Romano, fue transformado en una iglesia católica, en una iglesia cristiana, y en su interior se fueron construyendo mausoleos para conservar los restos de distintas personalidades justamente de la historia italiana. Podrán ubicar ustedes tanto en el libro Destinos y después volcarlo en el grupo de Facebook para que todos podamos ver las respuestas, qué personas, qué personalidades de la historia política, de la vida cultural, social, histórica de Italia encuentran sus restos dentro del Panteón de Roma. Ahí les dejo una foto del interior. En esos espacios con columnas es donde se encuentran los monumentos funerarios y los restos mortales de estas distintas personalidades que ustedes irán indagando. Y la última zona que habíamos identificado es Ciudad del Vaticano. Ciudad del Vaticano está hacia el oeste de la ciudad de Roma. Bien, cabe destacar, perdón que no lo mencioné quizás al principio, el conjunto de la ciudad de Roma, su interior, bien conectar estos distintos puntos, se encuentran muy próximos unos de otros y es fácilmente todo accesible por vía peatonal, o sea, prácticamente, si bien existe la oferta y hay transporte público, ya sea una red de metro igualmente muy pequeña, no tiene más de dos o tres líneas, por eso no lo hemos mencionado al principio, y también de colectivos, bien de autobuses urbanos. Pero en general, como los atractivos, decíamos, se encuentran muy próximos y es bastante pequeño en general el centro histórico de Roma, ¿no? Estos barrios se encuentran unos al lado de otro y no exige recorrer grandes distancias para ir de un punto al otro. Por eso es que los turistas no suelen utilizar, no es recomendable porque digamos, pierde o carece de sentido tomar metro o tomar un colectivo para conectar atractivos que quizás están a, pongamos, 500 metros uno de otro. Bien. Esta gran avenida que ustedes ven en el centro y que en este caso estaría conectando la ciudad de Roma estaría a nuestras espaldas y hacia el frente tenemos Ciudad del Vaticano. Esta avenida se conoce como Vía de la Conciliación, que conecta, decíamos, la ciudad de Roma con la Plaza San Pedro. Bien, el centro de la Plaza San Pedro, allí lo tenemos. Esto vendría a ser si avanzamos caminando por la Vía de la Conciliación, llegamos a este punto, la Plaza San Pedro, que es esta plaza seca que tenemos en el centro. Hacia el fondo tenemos la Basílica de San Pedro. Bien, son los dos primeros puntos iniciales dentro de Ciudad del Vaticano.
Y luego hacia un lateral es a la mano derecha nuestra, donde se encuentran este conjunto de edificios con ventanas. Habitualmente, no sé si alguien recuerda, por ejemplo, cuando el Papa suele salir a dar alguna homilía o algún mensaje, lo hace desde alguna de estas ventanas, o cuando se realizan los cónclaves, cuando fallece un Papa y se elige a su vez al nuevo Papa, donde los obispos se reúnen, la jerarquía de la Iglesia se reúne y se decide por medio de esta fumata blanca o fumata negra si se ha elegido o no un nuevo Papa. Eso suele ocurrir en estos edificios que nosotros en este momento nos vamos a caracterizar con el nombre de museos vaticanos. Un poquito más adelante ya vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. Entonces, la Plaza San Pedro, que es lo que tenemos en primer plano, hacia el fondo la Basílica de San Pedro y hacia la mano derecha museos vaticanos. Una foto nocturna de la Vía de la Conciliación, la Plaza San Pedro y al fondo la Basílica de San Pedro. Aquí tenemos el interior de la Basílica de San Pedro, de estilo, tanto su interior como el exterior es de estilo barroco, renacentista. Obviamente es uno de los sitios no solo más visitados de la ciudad de Roma de Italia, sino que del mundo por ser centro de la cristiandad y del credo católico apostólico romano. Entonces ahí en el centro de la imagen lo que tienen es ese refugio, por así decirlo, conocido con el nombre de baldaquino, bien, dentro del cual se encuentra, no sé si se alcanza a ver, capaz que está muy chiquito en la foto, y con el cursor estoy marcando, dentro de ese baldaquino se encuentra el altar, dentro del cual solamente desde ya puede oficiar misa el obispo de Roma, bien, el papa en este caso. Debajo del baldaquino, o sea, debajo donde encuentran ustedes a todos estos visitantes, ¿sí? En un subsuelo, se encuentra la cripta o necrópolis vaticana, en donde se encuentran justamente los restos mortales de la gran mayoría de los papas. También. Algunos pocos, muy pocos, no creo que sean más de 5 o 6, pero ustedes podrán indagarlo y decirnos bien cuáles son, o si son 5, si son 4, si son 6. Algunos papas encuentran sus restos no en la necrópolis, o sea, no debajo del altar, sino que se encuentran en algunos de estos monumentos funerarios que están aquí dentro de la nave principal del Vaticano. Bien, así que ustedes podrán indagar cuáles son los papas que se encuentran en la necrópolis o en la cripta, que son la amplia mayoría, eh, y cuáles son los pocos papas que tienen, digamos, el privilegio de estar aquí dentro de la nave principal del Vaticano. El primer papa, como yo creo que la mayoría sabrá, ¿sí? Pedro, San Pedro, encuentra justamente sus restos, también conservados, dentro de la necrópolis vaticana, o sea, debajo de el baldaquino, debajo del altar, bien, en un subsuelo. No les puse fotos de la necrópolis, si alguien llega quizás a conseguir, las que estuve buscando por Google Imágenes me parecía que no estaban como muy buenas, no eran muy claras. Si alguien encuentra alguna, quizás si puede subirla al grupo, estaría interesante. Acá tenemos una vista panorámica desde la cúpula de la Basílica de San Pedro, ¿sí? Cúpula a la cual se puede acceder. Ahí fíjense la cantidad de gente que está reunida, ¿sí? Y no sé si se alcanza a ver, pero hay una circunferencia que está rodeando la plaza, ¿sí? Gran parte acá capaz que por la sombra en el lado derecho no se observa, pero acá en el centro y hacia la izquierda sí se ve. Bueno, esa es la fila para ingresar justamente a visitar la ciudad del Vaticano. Allá en el fondo tenemos la Vía de la Conciliación y el resto de la ciudad de Roma. Por último nos quedaba para mencionar de Ciudad del Vaticano los museos vaticanos. ¿Sí? Los museos vaticanos, que eran ese edificio, vuelvo a la foto anterior para que nos ubiquemos, vendría a ser esta zona que tenemos acá en el extremo izquierdo, ¿sí? Es uno de esos edificios un poco más modernos, ¿sí? Un poco más recientes por así decirlo. Los museos vaticanos es un conjunto justamente así plural de museos, bien, de pintura, de escultura, incluso fíjense acá hay una colección de mapas, ¿sí? De diseños cartográficos, inclusive de capillas, en este caso es la Capilla Sixtina, que esos museos conservan todos los bienes culturales y artísticos que son propiedad del Vaticano y que en este caso están para el acceso del público. Bien. Dentro incluso ustedes habrán escuchado que les indiqué, bueno, por esas ventanas, cuando el Papa sale a dar alguna homilía, algún mensaje, o incluso cuando se hacen los cónclaves, es desde esas ventanas que nosotros mostrábamos. ¿Por qué? Porque los museos vaticanos son propiedad justamente del Vaticano, son propiedad del Papa, y en realidad es ahí mismo donde suele habitar el Papa.
bien. O sea, las estancias en donde duerme, en donde vive habitualmente, en donde come y realiza las recepciones oficiales, es justamente en el propio conjunto de museos vaticanos. Obviamente hay algunos edificios que están habilitados al público y otros edificios que son de carácter privado y por diversas cuestiones no se permite el acceso al público. En este caso, lo que ustedes tienen en primer plano es la Capilla Sixtina, la famosa Capilla Sixtina, que vendría a ser el punto obligado para una persona que visita los museos vaticanos, y es aquí mismo en la Capilla Sixtina donde se realizan los cónclaves. Bien, en la Capilla Sixtina, sus frescos, que se encuentran tanto en la bóveda, o sea, en el techo, como en los laterales, recrean distintas escenas bíblicas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, o sea, desde la creación del hombre hasta el juicio final. Bien, todas esas pinturas, todos esos, la bóveda, el techo, estos frescos fueron realizados por Miguel Ángel. Después nosotros vamos a volver a Miguel Ángel cuando veamos la región de Toscana y la ciudad de Florencia. Y uno de los frescos más importantes, que se encuentra justamente en el centro de esta bóveda, acá lo estoy marcando con el cursor, igual les puse una imagen un poco más grande, que es la pintura de la creación, bien, que muestra a Dios haciendo creación de Adán en este caso. Bien, y hay una última foto de museos vaticanos.